Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 7 de diciembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxitos107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Así que aquí estamos todos con ustedes. Aquí recibo el saludo de José E. de Villa, desde la tierra del sol amada, la ciudad de Maracaibo. María Isabel Vargas desde Tennessee, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Aleja González desde Caracas, Carlos Cuevas en Filadelfia, Meralia Velasco también en Caracas, Saed Abón está en Orlando, José Luis Palacios en Temuco, Chile, Henry Moreno en Atlanta, Guillermo Lozada en John Creek en Georgia, Joya 2, saludos a todos desde Toronto, Nevado. Jesús Grajirena en la cálida parroquia de Caricuao, al oeste de Caracas. Nancy Herrera en la Valencia del Rey, la Valencia venezolana. Decía John Creek está en... ¿Quién es el que está en John Creek? Ahora se me fue. Bueno, John Creek, Georgia. Guillermo Lozada. Ya lo encontré aquí. Chere Ramos, Graterol, muy buenos días, Chere. Rubén Núñez está en Lima. Gerardo Serrao desde una fría Doral. Sí, hoy Miami está bastante frío. Yasmín Cardoso en Caracas. Magali Hernández en Dublín, Mimoni Ani en Bogotá, César Ruiz en Barcelona, España, Edgar Bravo en Madrid, Noris Márquez en Atlanta. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Y aquí también llegó Pacheco y qué sabroso es sentirlo con el cielo tan azul y el sol sobre la cabeza de uno aquí en Miami, pero con este frito. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. Feliz día. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz jueves para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de diciembre, es el día de San Ambrosio de Milán. Es el día de San Agatón. Es el día de San Atenodoro y el día de San Juan el Silencioso. Viendo el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos a la luna menguando en Libra. La luna de Libra es la luna de la paz, el equilibrio, la luna de la armonía, la luna ideal para llegar a acuerdos donde todas las partes sean beneficiadas. Es una muy buena luna para legalizar sociedades. Es el día del arte. Muy bien, pues para todas las exposiciones de arte que están para este fin de semana y desde el día de hoy en Miami. Es el muy buen día propicio para
para dar reuniones sociales, para que usted se someta a regímenes de belleza. ¿Cómo se irá a poner? Dios. Ya sabe. Muy bien, luna menguante en Libra, sol en Sagitario, este jueves 7 de diciembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil. El propósito es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Y es que ya no podemos concebir el mundo sin el transporte aéreo. Uno de los objetivos de este día es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad. Y es el día del algodón de azúcar, una de las golosinas más populares de todos los tiempos. Es también el día del orgullo barroco. Se eligió esta fecha por un grupo de cuentas de arte de Twitter por ser el aniversario del nacimiento de Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano, creador para muchos del estilo barroco. En Colombia es el día de las velitas. Colombia se viste de luces para celebrar el día de las velitas, una celebración tradicional que se lleva a cabo en vísperas del Día de la Inmaculada Concepción, que es mañana, 8 de diciembre. Bien, las velitas. Nuestro programa para el día de hoy lo vamos a comenzar en Caracas con el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Luego de las últimas medidas, anuncios, arrestos por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿a dónde vamos? El acuerdo de Barbados contemplaba la liberación de presos políticos, pero estamos viendo exactamente todo lo contrario. En Washington vamos a conversar con Celia Mendoza. Ayer se dio el cuarto debate entre los precandidatos republicanos. Solo 4 fueron esta vez. De nuevo brilló por su ausencia Donald Trump, pero estuvo la señora Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis, Chris Christie y Vivek Ramaswamy. Con ella vamos a analizar el impacto que tuvo esto. En Lima vamos a conversar con el politólogo peruano Luis Benavente. Ya Alberto Fujimori está en la calle en libertad. En Bogotá vamos a conversar con Roberto Denis de Armando Info. ¿Qué ha retrasado la liberación de los estadounidenses presos en Venezuela? ¿Qué pasó con esa fecha crítica, tope, que era el 30 de noviembre? En definitiva, será darle otra verdes y otra perspectiva, como todo el acuerdo de Barbados se ha ido a pique. Y tuvimos ayer una muy mala noticia para los fanáticos al béisbol del Caribe y muy puntualmente el béisbol de Venezuela. Uno de los grandes guiteadores de todos los tiempos en la pelota venezolana se nos fue ayer. La auténtica leyenda que en vida fue Víctor Davalillo. Falleció ayer a los 84 años. Debutó en Grandes Ligas con los entonces Indios de Cleveland en 1963. También estuvo con Los Ángeles de California, los Cardenales de San Luis, los Piratas de Pittsburgh, los Atléticos de Los Ángeles y los Dodgers de Los Ángeles. Falleció a los 84 años y todavía siempre se le llamaba Vitico. No le olvidaremos jamás. Y nuestro foro en el día de hoy, pues, ¿cuál es esa estrategia en política del nosotros versus ellos? Nosotros contra ellos. El populismo y la polarización. La retórica populista es la que manda, la que se impone en el quehacer político en todo el mundo ahora. ¿Por qué? Esto lo vamos a abordar con Guillermo Holzman, académico de la Universidad de Valparaíso en Chile,
y con el doctor en Ciencias Políticas, Ricardo Israel Zipper, en Hollywood, Florida. Ese va a ser nuestro foro en esta mañana. Al reparar en las efemérides de este jueves 7 de diciembre, tenemos que en el año 43 a.C. fue asesinado el estadista, el gran orador, líder político romano Cicerón. El 7 de diciembre de 1545 se funda la ciudad del Tocuyo. Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Tocuyo. La fundó Juan de Carvajal. Felicitaciones a todos los tocuyanos. Y en 1760, mucho después, el fraile capuchino Lucas de Zaragoza funda la ciudad de Maturín, capital del estado Monagas en el oriente venezolano. Felicitaciones, pues, a todos los maturinenses. Felicito a Adriana Núñez, el orgullo de Maturín, la Esmeralda de Maturín, como se hace llamar ella. El 7 de diciembre de 1921, en La Victoria, estado Aragua, nació Roselena Tejeda Alfonso, quien después se casaría con César Rondón Lovera, enviudó, y hoy es la matrona, pues, que lleva adelante una familia de 6 hijos, 12 nietos, 5 bisnietos, y hoy, pues, le estamos celebrando 102 años de edad. Feliz cumpleaños, mamá. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa realiza una ofensiva militar sorpresa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Al día siguiente, el Congreso de Estados Unidos le declara la guerra al Imperio del Japón, y el 11 de diciembre la Alemania nazi le declara la guerra a los Estados Unidos, provocando la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que le pregunté a mi mamá, o sea que cuando tú estabas celebrando tus 20 años, allá en La Victoria, estado Aragua, la fiesta se te estropeó por el bombardeo de Pearl Harbor. No, César, nosotros nos enteramos del bombardeo de Pearl Harbor como una semana después. Uno piensa que las comunicaciones, las noticias fluían con la misma inmediatez y celeridad de hoy en día, ¿no? Antes no era así. El 7 de diciembre de 1958 se realizan las primeras elecciones presidenciales después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ganando de manera abrumadora Rómulo Betancourt del Partido Acción Democrática. El 7 de diciembre del 2020 muere Chuck Yeager, piloto militar estadounidense. El 14 de octubre de 1947 se convirtió en el primer ser humano en romper oficialmente la barrera del sonido cuando voló el avión experimental Bell X-1 a 1.200 kilómetros por hora, Mach 1,06, a una altitud de 12.800 metros. El año pasado, el 7 de diciembre, fue un día convulsionado en el Perú. Pedro Castillo intentó un autogolpe de Estado que resultó fallido. El Congreso del Perú le destituyó por incapacidad moral, con 102 votos a favor y 6 en contra. Tras la vacancia de Castillo, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidente del Perú. Y Castillo fue detenido por la policía mientras intentaba escapar hacia la Embajada de México solicitando asilo político. Un año después, Castillo sigue preso y la señora Boluarte sigue en la presidencia. El 7 de diciembre de 1863 nació Pietro Mascagni. Mascagni, autor operático, compositor, fue el gran representante de lo que llamaban o llaman la ópera verísima.
cuyo mejor ejemplo es la caballería rusticana. El 5 de diciembre de 1910 nació en Puerto España, Trinidad, Edmundo Ross, hijo de un escocés y de una maestra venezolana, Luisa Urquhart. Cuando se separan sus padres, Edmundo Ross es llevado a Caracas, donde viviría, se formaría y entraría a estudiar nada menos que con el maestro Vicente Emilio Sojo. Pero no se dedicó a la música académica Edmundo Ross, sino que fue un compositor, director de orquesta que tuvo mucho impacto en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Inglaterra. Le llamaban el rey de la música latina. Cuando falleció, The Guardian dijo, siempre se confundieron diciendo que era venezolano, porque tenía la nacionalidad británica, ya que nació en Trinidad y Tobago, que no eran independientes en ese momento. Para nosotros siempre fue venezolano, al menos así era su pasaporte, Edmundo Ross. Y el 5 de diciembre de 1935 nació Armando Manzanero. Dije 5 de diciembre, no, hoy es 7 de diciembre. Hora de llamar a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí, siempre para ayudarlos a la hora de un accidente. Yo por lo menos vine a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad. No sabía el idioma, crucé en la frontera como inmigrante y de verdad que me sentía perdida en todas las leyes. Y sin embargo, eso fue lo que me empujó a mí a ser mi abogada de accidente para ayudar a personas que a lo mejor no conocen el idioma inglés, no conocen las leyes y se sienten perdidos durante el proceso de un accidente. Y por eso estamos aquí. Le explicamos todo en su idioma, en español, para que usted entienda paso a paso lo que hay que hacer después de un accidente. Le ayudamos con el tratamiento médico para que usted se recupere de su salud y pueda trabajar lo más pronto posible. Y finalmente, obviamente, peleamos por la máxima compensación monetaria después de un accidente. Y esa compensación varía. Podría ser $8,000 en lesiones simples, leves, o hasta más de $100,000, dependiendo de la lesión que usted tenga internamente en su cuerpo. Hani, comentaste algo muy interesante. Cuando tú llegaste a los 14 años, pues no conocías nada, ni siquiera hablabas el idioma. Cuando uno está recién llegado a este país, anda siempre como temeroso. Podré estar aquí, no podré estar allá, podré pisar aquí, en fin. Y recuerdo recién llegados, yo venía conduciendo, nos chocan, y yo me bajo, y Flor Alicia, mi esposa, va al lado y me dice, no, cuidado, que tú no estás en tu país. Ese hecho de que yo no esté en mi país de origen, ¿me va a limitar a la hora de algún reclamo, de ser víctima? No te limita en lo absoluto, y por eso es que la gente tiene temor, tiene miedo, hay mitos que desconocen, pero la ley te da 100% derecho, aunque no tengas documentos, aunque no tengas licencia, aunque no tienes seguro. ¿Por qué funciona así? Es una ley que está en todos los Estados Unidos que da derecho a los inmigrantes y a las personas indocumentadas a poder hacer un reclamo por lesiones, mientras sea la víctima del accidente. Y tengo derecho a compensación económica, si fuera el caso. Así es. Muy bien. Así es. Por eso usted debe tener el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su teléfono celular. 855-DOLOR55. Repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí 24/7 para ayudarle. 24/7. Ese detalle es también muy importante. Muchísimas gracias, Hani. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. The New York Times informa de unos ejercicios de rutina entre la Armada de los Estados Unidos, perteneciente al Comando Sur,
y la Armada de Guyana. Serán ejercicios de rutina, pero en todos los años que tengo dedicado a este oficio, jamás había oído de ejercicios navales entre ambas marinas de guerra. Ya hemos comentado que Brasil envía tropas y blindados a la frontera con Guyana y Venezuela. Guyana declara máxima alerta y considera que son amenazas inaceptables las palabras de Nicolás Maduro. En Venezuela, vestido de liqui-liqui, Nicolás Maduro muestra el mapa del país, donde al territorio de la Guayana Esequiba, que siempre habíamos dibujado con unas rayas porque decía encima territorio en reclamación, se le cayeron todas las rayas, como dijeran en el CNE, y ahora eso es parte del territorio venezolano. Phil Gunson, un periodista británico con muchos años de corresponsalía en Venezuela, habló de el estado mágico, donde la oposición dice soy gobierno y se lo cree. Y el presidente de la República muestra un mapa y cree que con mostrar el mapa el territorio nacional realmente se ha expandido. ¿A dónde va esta propuesta del señor Maduro? En el plano político doméstico vamos evidentemente hacia lo que podríamos llamar una nicaragüización. Daniel Ortega le ha quitado hasta la nacionalidad a los opositores a su gobierno. Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, ya no es más nicaragüense, por citar un ejemplo. El mundo no ha hecho nada en contra de Daniel Ortega. América Latina no ha hecho nada en contra de Daniel Ortega. Maduro se ve en ese espejo y dice, bueno, ¿y por qué yo no voy a hacer lo mismo? Ayer, utilizando a la Fiscalía como su jauría de caza, llama a Tarek William Saab y ordena la detención de prominentes dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, y de otros dirigentes que están en el exilio. Además, sigue arremetiendo pues contra toda la ciudadanía, vienen amenazas de todo tenor. Claro, en medio de esa concepción del pensamiento mágico que decía Gunson, ¿hacia dónde está apuntando todo esto? Por una parte, lo que decía la nicaragüización, y dos, procurar tensar al máximo la situación con Guyana, tensar al máximo la situación, el riesgo bélico con Guyana, y más pronto que tarde decir, señores, esto está peligroso, estado de conmoción nacional, se suspenden las elecciones. Veremos. 9:25. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, a las 9:29 Capicúa, vamos con las noticias más importantes de este jueves 7 de diciembre de 2023. Los republicanos en el Senado bloquearon la aprobación de un proyecto presupuestario de unos 111,000 millones de dólares que incluía partidas para apoyar a Israel y Ucrania. A cambio de sus votos, la bancada conservadora exige restringir las leyes de migración en Estados Unidos, en particular el sistema de asilo, y eliminar una serie de permisos humanitarios para migrantes. La votación de procedimiento en el Pleno del Senado fue de 49 a 51, por debajo del umbral de 60 votos necesario para proceder. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, dijo que representó una noche triste después de la votación fallida, pero enfatizó que los demócratas siguen comprometidos en trabajar muy duro
para encontrar una solución a este impasse. 3 personas murieron y una se encuentra en condición estable después de un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, según informó la policía. El sospechoso, identificado como un profesor universitario de 67 años, también está muerto. La policía dijo que el sospechoso disparó afuera de un pasillo donde los estudiantes se reunían y jugaban. Lo que ocurrió hoy es un crimen atroz e imperdonable. Si no hubiera sido por las acciones heroicas de uno de los agentes de policía que respondieron, se podrían haber perdido innumerables vidas adicionales, dijo el sheriff de Las Vegas, Kevin McMahill. El tiroteo marca el número 80, es el tiroteo número 80 en una escuela en Estados Unidos en lo que va de año. A unas horas de su llegada a México, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha anunciado las primeras sanciones contra el cártel mexicano de los Beltrán Leiva por su participación en el tráfico de fentanilo. La funcionaria ha informado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro sancionó a 15 personas y 2 compañías ligadas con el cártel de los Beltrán Leiva. Este cártel ha estado transportando varias toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante décadas. Las comunidades tanto en México como en Estados Unidos sufren la violencia, la adicción y la miseria generadas por la organización Beltrán Leiva y otros carteles. Durante el año pasado hemos utilizado las poderosas sanciones del Tesoro para exponer e interrumpir los flujos financieros de traficantes como el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza se abrirá hoy para que decenas de extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad salgan de la franja devastada por la guerra, según las autoridades egipcias. Más de 60 ciudadanos estadounidenses se encuentran entre las docenas de extranjeros que se marcharán, junto con ciudadanos de Rumanía, el Reino Unido, Ucrania y Kazajstán. Rafah es el único cruce fronterizo en Gaza no controlado por Israel y la última salida de suministros que queda. Ha sido un salvavidas vital para que la ayuda entre al enclave, y para que la gente escape de los combates desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre. En colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana hoy. Este ejercicio se basa en el compromiso y las operaciones rutinarias para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana y para fortalecer la cooperación regional. Además de este ejercicio, el Comando Sur continuará su colaboración con las Fuerzas de Defensa de Guyana en las áreas de preparación para desastres, seguridad aérea y marítima y lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, prevé aprobar dentro de una semana la ley de anexión del territorio en disputa con Guyana, en cumplimiento del referendo unilateral celebrado el pasado domingo relacionado con este conflicto, según lo anunció su presidente Jorge Rodríguez. Esperamos en una semana tener lista y aprobada la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, dijo textualmente Rodríguez luego de que los diputados aprobaran por unanimidad el título del proyecto a la espera de un debate pormenorizado de los artículos, previsto para el próximo miércoles. Señaló también que, según lo planteado, la Asamblea Nacional aprobará un conjunto de leyes relacionadas con la creación del Estado Guayana Esequibo, el área en litigio, antes de que concluya el período legislativo, sin dejar claro si se refiere al fin de las sesiones de este año o al cierre del quinquenio en diciembre del 2025. El fiscal del régimen venezolano, Tarek William Saab, dictó orden de aprehensión
contra directivos de Súmate, Vente Venezuela y Voluntad Popular. De acuerdo con Saab, las órdenes de aprehensión son en contra de John Goycochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoy Jan, quien es ciudadano estadounidense, Leopoldo López, Rafael Ramírez y operadores dentro del país, algunos a la orden de la justicia. Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Uruchurto son vinculados, son de la dirección de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. El presidente de Súmate, Roberto Abdul Hadi, fue detenido anoche, según confirmó su esposa, al Foro Penal venezolano, quien difundió la información a través de redes sociales. Abdul Hadi amaneció hoy como el preso político 300 en Venezuela. ¿A qué obedece esta arremetida tan grave? ¿A dónde pretende ir Maduro? La pregunta se la formulo al periodista Pedro Pablo Peñalosa en Caracas. Buenos días, Pedro Pablo. ¿Tienes el mute puesto, Pedro Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿a dónde va esto? Ya claramente, porque este señor Maduro pues no se detiene ante nada. Bueno, yo creo que estamos ahorita más cerca de Nicaragua que del Esequibo, ¿no? Sí, Según señor. cómo va avanzando estas acciones del gobierno. Ujú. Obviamente esto está en pleno desarrollo, hay que ir midiendo hasta dónde pueden llegar, pero vemos esta arremetida contra el equipo de María Corina Machado. Hay que recordar además que venimos de la firma de un acuerdo parcial en Barbados que planteaba la liberación o se abría la puerta a la liberación de presos políticos. De hecho, luego de la firma se dio la liberación de 5 presos políticos, pero luego de allí, bueno, vemos que se activa esta puerta giratoria y tenemos entonces hoy el caso de Roberto Abdul. Además, se mezcla todo porque esto arranca, recordemos, con el proceso de investigación por las denuncias que hizo el chavismo sobre las primarias. Ahora se vincula con el tema del Esequibo, diciendo que de alguna manera también estas personas que están siendo solicitadas su captura por parte de la Fiscalía tienen vínculos con transnacionales, que ExxonMobil, etcétera. Entonces, al final, bueno, vemos esta arremetida que, hay que decir, pone en entredicho la negociación, pero además también que hay algún tipo de voluntad o disposición para revisar la inhabilitación de María Corina Machado. O sea, son varios mensajes que manda el gobierno de Maduro por esta vía, apretando, lejos también, por cierto, de construir o de contribuir a la unidad nacional para enfrentar el tema del Esequibo. Muy por el contrario, bueno, está ahondando, profundizando la división, el enfrentamiento, y creo que algo clave es que si bien el tema del Esequibo tiene, por supuesto, una lectura internacional muy importante, regional, aquí desde un principio se hará una lectura interna de la política interna que creo que es fundamental, que plantea incluso hasta la posibilidad de la hipótesis de que partiendo de este tema del Esequibo hasta se decrete un estado de excepción, un estado de conmoción y se suspenda o la elección presidencial, o, como estamos viendo, sirva o se utilice como excusa para avanzar en la persecución de dirigentes de la oposición, que están siendo, bueno, desde siempre el chavismo los ha acusado de traidores a la patria, y ahora, bueno, con el tema del Esequibo, buscar darle eso algún tipo de sustento para ir contra estos dirigentes políticos. Entonces, repito, estamos en pleno desarrollo, pero lo que estamos viendo es que muy lejos de buscar la unidad para enfrentar este tema, bueno, se profundiza la división, la persecución, y pone en entredicho, como digo, también el proceso de negociación, que claramente, si ya comienzas a ir contra los colaboradores de María Corina Machado, poco puede esperarse de que se pueda levantar esa inhabilitación. Coincidimos plenamente. El editorial que hicimos más temprano
hablaba de eso, de cómo vamos hacia la nicaragüización del gobierno y cómo en el fondo pareciera que todo esto lo que procura es el ir hacia ese estado de conmoción por una circunstancia bélica y suspender elecciones y suspender todo, con lo cual se consolidaría ya el carácter dictatorial. Ahora, ¿qué se puede hacer en el interín? Por ejemplo, ¿cuál es la situación en este momento de María Corina Machado? ¿Cuáles son sus opciones? Bueno, ella, por cierto, cuando le preguntaban sobre si iba a, digamos, a tomar el camino que plantea el acuerdo que se anunció para la revisión de las inhabilitaciones vía Tribunal Supremo de Justicia, ella declaraba que, bueno, que todavía estaba por evaluar ese camino, tomando en cuenta además que ella no ha sido notificada oficialmente de la inhabilitación. Digamos, nadie le ha enviado un oficio de la Contraloría diciendo que está inhabilitada. Esto es algo que al final surge, recordemos, por una petición de información que hizo José Brito ante la Contraloría, y la Contraloría entonces le dice a Brito, publica una carta en respuesta diciendo que María Corina Machado está inhabilitada, pero ella, que es la que debería tener, por supuesto, un oficio que determine eso claramente, pues no ha sido notificada de ello. Entonces ella está evaluando, ha señalado qué camino tomar, además destacando que esto que se anunció formaría parte de la negociación de Barbados, pero yo creo que, bueno, también ella ha señalado, y creo que también es lo fundamental, bueno, cómo mantener esa organización política para ejercer presión y también, pues bueno, tratar de articular a todas las fuerzas de oposición para enfrentar este escenario, que es mucho más complicado. O sea, por eso digo, aquí estamos viendo ya, bueno, colaboradores de María Corina Machado que están aquí en Caracas, que hacen vida política en Caracas, porque algunos de los señalados por Tarek William Saab, bueno, tienen tiempo ya en el exilio, y sobre ellos pesa además varias solicitudes o sea, varias órdenes de captura. Pero aquí estamos hablando de colaboradores que están aquí en Caracas trabajando, uno de ellos que en el tema Henry Alviares de la organización, que ahora tienen que enfrentar esta investigación. Entonces, bueno, creo que es la hora también para María Corina Machado de buscar articular todas las fuerzas de oposición para enfrentar no una campaña electoral. O sea, esto no es una campaña, bueno, claro. Primero ya no podría ni siquiera participar porque está inhabilitada. Esto va mucho más allá. Es enfrentar esta arremetida, es hacer la denuncia, es movilizar también al país, generar conciencia, porque todo esto está ocurriendo, como digo, bueno, en medio de esta confusión que genera el chavismo con el tema del nacionalismo, el tema del Esequibo, sacando una ley que habla del Esequibo, etcétera, etcétera. Entonces, es un momento, veo yo, bien complejo, porque, bueno, lejos de representar esto que se anunció como una alternativa para buscar solución al tema de la inhabilitación, pareciera que no hay ningún tipo de disposición y de voluntad del chavismo de tomarse en serio este tema para avanzar en esa negociación con el tema de la inhabilitación. Claro. Pedro Pablo, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas. Son las 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:47. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en todo tipo de visas, tienen más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a
844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Bertín Osborne está cumpliendo hoy 69 años. 9:49 de la mañana. Vamos a la ciudad de Washington, donde está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, ¿cómo estás? Tienes el mute colocado, Celia. Ahora, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás, Celia? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias. Sí. Celia, ¿cómo estuvo ese debate de los 4 republicanos que van quedando aparte de Donald Trump anoche? Bueno, realmente vimos un debate interesante en medio de los ataques que se le dieron a la que se ha convertido en la candidata más fuerte, que es Nikki Haley, la ex embajadora ante Naciones Unidas, quien se ha convertido en una de las favoritas para los republicanos tradicionales. Recordemos que en los últimos días se ha hablado de respaldo financiero significativo, en especial de la familia Koch, así como inclusive del ex candidato a la vicepresidencia Paul Ryan, y quien también fue líder de la Cámara de Representantes. Pero vimos que hay un balance encontrado entre aquellos que aseguran que Ron DeSantis finalmente logró expresar y ser mucho más fuerte, atacar a Nikki Haley, y tuvimos a un Chris Christie, el cual se mostró mucho más agresivo en todo este debate y manteniendo lo que ha querido hacer, y es atacar a Donald Trump, quien no está dentro de esta plataforma, que no ha participado en ninguno de los debates, e inclusive se convirtió en una voz un poco más sensible para tratar de acabar con los ataques que empezó a entregar el señor Vivek Swamy a Nikki Haley, y que inclusive se volvieron hasta cierto punto algo mucho menos elegante, si se le pudiera decir de alguna manera, a la manera, la forma en la que él trata de atacar a Nikki Haley. Creo que fue un debate interesante que nos deja saber qué es lo que está sucediendo allí antes de las primarias. Estamos a 6 semanas de esa primera votación, la cual determinará quién se queda o quién se va, pero vemos 2 candidatos completamente distintos entre los que están más adelante. Nikki Haley, obviamente, un poco más tradicional, y desde luego Ron DeSantis, quien es la opción a un Donald Trump, que tiene una visión similar. Pero el que ha ganado en los últimos meses es el que sigue ganando, que es Donald Trump, que está dentro de las encuestas, y donde el único que realmente lo ataca es Chris Christie. No hemos escuchado ataques fuertes o ningún tipo de manejo de ataque contra Donald Trump, quien ha enfocado sus esfuerzos a irse ya a una campaña general, atacando a Joe Biden y dejando a un lado a estos candidatos. Christie incluso dijo que Trump era como Voldemort, que no se le podía mencionar, en alusión a que sus compañeros de debate pues no se enfrentaban a Trump. ¿Cómo quedará esta situación? Por ejemplo, los que van punteando, DeSantis y la señora Haley. Realmente lo que hemos visto es que hay que hacer una división, y creo que el público lo entiende. Hay una división entre las primarias y entre la elección general. Si estamos hablando de una elección general, Nikki Haley ha logrado establecerse y ganar adeptos en estos independientes que serían cruciales a la hora de llegar a la elección. Si estamos hablando de la base republicana, Ron DeSantis al parecer estaría teniendo nuevamente un impulso después de haber perdido esa capacidad. A pesar de que entró muy fuerte al principio de esta campaña electoral,
ha perdido un poco de fuerza, pero la logró recuperar durante la jornada de ayer, siendo mucho más crítico, teniendo ataques más certeros, siendo más específico en lo que estaba hablando. Pero lo que sí podemos ver es que a largo plazo, ¿quién podría ser el que le gana a Joe Biden? Si vamos a una elección general, en este momento Nikki Haley podría ser una persona que sí le ganaría a ella, a Joe Biden, pero Donald Trump sigue teniendo un liderazgo muy amplio dentro del Partido Republicano. Y muchos de los republicanos, y esto lo hemos escuchado por parte de los votantes en los diferentes lugares, ellos creen que se necesita un cambio, piensan que podría ser Nikki Haley, Ron DeSantis, algunos, en especial New Hampshire, podría ser Chris Christie, es ahí donde los analistas aseguran que posiblemente Chris Christie podría retirarse antes de llegar a New Hampshire para darle esos votos a Nikki Haley y darle más fuerza. No sabemos qué vaya a suceder, pero lo que sí realmente sabemos es que Donald Trump sigue siendo el líder en las encuestas y que mucha de la gente, a pesar de que tiene sus problemas legales, precisamente hoy César Miguel se encuentra en la corte en Manhattan por gusto, no lo citaron, él quiere ir a en el caso civil que tiene su compañía y está allí. Y estará durante esta jornada. Muchos de los republicanos votantes ven esto como una distracción y les gustaría ver a otro candidato, pero si tienen que escoger entre Joe Biden y Donald Trump lo harían. Nikki Haley creo que ha logrado mantenerse, tiene una perspectiva mucho más amplia, ha tocado temas controversiales como el aborto, el tema de transgéneros, el no decir gay en la Florida, así que realmente estos son temas que se están manejando. ¿Qué va a pasar? Solamente sabremos a la hora que lleguen a la primera primaria, nos dará una especie de idea, pero no podemos olvidarnos que sucedió hace 4 años cuando Joe Biden se esperaba que no fuera el candidato del Partido Demócrata y cuando llegaron a Carolina del Sur las cosas cambiaron. Así que la política es muy particular y en estos momentos hay un ambiente interesante. Así es. Celia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a usted. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. 9:55 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la revista Time ha hecho una histórica decisión y ha decidido que Taylor Swift sea el personaje del año de 2023, haciéndola reinar en su portada. Sin duda, 2023 ha sido el año de Taylor Swift, después de 17 años de carrera, que ha ido construyendo desde la adolescencia, cuando sus padres decidieron mudarse de su Pensilvania natal hasta Nashville para que hiciera carrera primero en la música country y después en el pop. Pero estos meses se ha subido a los escenarios durante 66 veces en 4 países para los conciertos de su gira de Eras Tour, en las que repasa casi medio centenar de canciones de toda su trayectoria durante nada menos que 3 horas y media que tiene cada concierto. Ha vendido unos $700 millones en entradas, acumula una fortuna de 1.100 millones y su impacto global es de unos $5.500 millones. Para que tengas una idea, solo este año César, Swift ha tenido 3 álbumes número 1, los 2 nuevos Taylor's Versions y un breve regreso a la cima como Midnights del año pasado. La película Eras Tour, que fue una idea maravillosa de hacer una película sobre sus conciertos, ha batido récords de taquilla para una película de ese tipo. Sam Jacobs, de la revista Time, escribió lo siguiente: en un mundo dividido, donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz. Nadie más en el planeta hoy puede mover tan bien a tanta gente. Este año en particular, añadió Jacobs, Swift logró una especie de fusión nuclear, unir el arte y el comercio para liberar una energía de fuerza histórica. Increíble. Increíble, y solo tiene 33 años. Bueno, ahora el 13 de diciembre cumple 34. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Lima, donde está el politólogo peruano Luis Benavente. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, San Miguel. Luis, el señor Fujimori por fin está en la calle en libertad. ¿Qué significa eso?
Bueno, significa la libertad para él, para satisfacción de un sector muy amplio del Perú que prefería esto, donde hay gente simpatizante del fujimorismo, que tal vez es una fuerza que es oscilante, pero dado el fracaso, por qué no decirlo, de lo que vino después de Fujimori, se ha mantenido en alto, ¿no? De otro lado, hay sectores que, reconociendo en Fujimori errores, delitos, etcétera, consideran que Fujimori ya pagó sus culpas con 16 años de prisión y dado que tiene 85 años y está en muy mal estado de salud, merecería la libertad, ¿no? Y pasar el resto de sus días en libertad. Y también esto significa un nuevo frente de controversia en el Perú, donde se libran varias guerras políticas en paralelo, y esta será una más en estos días de diciembre, ¿no? Algo más o menos parecido ocurrió hace 6 años cuando el presidente, entonces presidente Kuczynski, dio un indulto a Fujimori. Finalmente Fujimori regresó a prisión y ese indulto estuvo cuestionado por negociaciones bajo la mesa que habían hecho congresistas con Fujimori para evitarle la vacancia. Y esos congresistas eran liderados precisamente por el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori, ¿no? Entonces, creo que significa varias cosas para un país que está en una situación de extremo enfrentamiento. El mundo en general está en mucho enfrentamiento por distintos tipos de móviles, de causas, ¿no? Y en el Perú hay un enfrentamiento muy, muy fuerte. Y creo que no hay capacidad de ver de manera más o menos objetiva, neutral, la situación de Fujimori, reconocerle lo que le dio al Perú, porque estabilizó al país en la economía, venció a Sendero Luminoso, hizo al país algo viable después que el Perú era un país inelegible el año 90 cuando fue elegido, y luego cometió errores y delitos, ¿no? Entonces, esas cosas nadie las puede reconocer a la vez, ¿no? O se odia a Fujimori o se ama a Fujimori, no hay término medio. Y el fujimorismo como movimiento político, ¿cómo lo calificarías en este momento, Luis? Es un movimiento político que tiene cierto reconocimiento, cierta fuerza, sigue siendo una derecha populista, no ha tenido un adecuado liderazgo de parte de Keiko Fujimori, que tenía 73 congresistas el año 2016 cuando asumió Kuczynski, pero que luego fue un retroceso por los errores de Keiko, fundamentalmente, ¿no? Incluso muchos consideran que la actual situación de caos político del país es originada por Keiko, al oponerse, al obstruir la acción de Kuczynski, que es donde se enciende toda esta secuela, toda esta secuencia de inestabilidad política tan extrema, ¿no? Pero no hay movimientos políticos que representen el sentir de los peruanos, el anhelo, la expectativa, las posibilidades para el Perú, ¿no? Entonces, dentro de eso y con la controversia que va a seguir generando siempre el fujimorismo, creo que la salida de Fujimori va a reanimar ese ánimo político en el país a la vez de estimular el enfrentamiento político. Ya lo veo. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto, César Miguel. Buenos días. Buenos días. Luis Benavente desde la ciudad de Lima. Las 10:01 de la mañana, nos dice el reloj. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y de ese tema tan angelical, tan pacífico, tan de buena voluntad, como es Dominique, pasemos a un territorio que es exactamente lo contrario, el territorio de la rivalidad, el territorio del nosotros versus ellos. ¿Por qué consignas de este tenor pasan a ser las que se imponen en el quehacer político de los tiempos que corren? No solo en la América Latina, en Estados Unidos, en Europa, vemos cómo esto va creciendo. Ese va a ser nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a contar con la participación de Guillermo Holzman de la Universidad de Valparaíso. Él está en este momento en Santiago de Chile. Guillermo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, César Miguel? Un agrado poder estar con ustedes. Y más cerca,
en la geografía, aquí en Florida, pero en Hollywood, está el doctor en ciencias políticas y miembro del Inter-American Institute for Democracy, Ricardo Israel Zipper. Ricardo, muy buenos días, gracias por sumarte a la conversación. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Guillermo. Igualmente, Ricardo. A ver, ¿por qué ellos versus nosotros? ¿Por qué hay que marcar esas suertes de líneas divisorias infranqueables? ¿Cuál es el rédito político de hacer este tipo de apuesta? Comencemos con Guillermo Holzman. La verdad es que cuando se apuesta a un ellos versus nosotros, lo que estamos diciendo primero es un ambiente de polarización. Segundo, hoy día, en siglo XXI, 2023, estamos hablando de un ellos que es fragmentado, un ellos que es diverso, que es heterogéneo, pero que sin embargo reconoce en términos identitarios a un otro que también es fragmentado, que es diverso, y que de alguna forma se contrapone con las otras identidades. Dicho de otra forma, estamos en un ellos y nosotros, cada uno formado por minorías. Es decir, el mundo de las minorías intenta imponerse con la mayor, yo diría, intensidad y fuerza, conforme sean los elementos que la convocan. Y ahí aparecen desde los nacionalismos, ahí aparecen desde la frustración social, ahí aparecen una serie de incentivos y elementos que finalmente dan cuenta de que la percepción es ese ellos y un nosotros en una política que está, yo diría, bastante alejada de lo que era y conocíamos en el siglo XX. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué el llamado a la unidad, que solía ser una especie de patrón común o bastante reiterado en el discurso político, independientemente del tinte ideológico, por qué esos llamados a la unidad nacional pasaron a este discurso por la fragmentación? Le pregunto a Ricardo Israel Zipper, en Florida. Es la característica que estamos viviendo. No es novedad. El populismo no nace hoy día, solo hoy día ha aparecido en la forma como lo conocemos en Estados Unidos. Pero los primeros estudios corresponden precisamente a Estados Unidos y a Rusia a fines del siglo XIX. Donde adquiere la característica que lo vemos es en Latinoamérica, donde hay mucha experiencia, con Getúlio Vargas en Brasil y con Perón en Argentina en los 30 y en los 40. Mucho tiene que ver con la desaparición y la fragmentación de algo que nos ha acompañado desde la Revolución Francesa por la ubicación que tuvieron los sectores que estaban a favor y en contra del rey, que es izquierda y derecha. Hasta en Francia han desaparecido para ser reemplazados por globalistas versus patriotas en la versión que usted quiera encontrar en cualquier parte. Ahora, ¿qué ocurre? Que en pocas veces eso se refleja mejor que en la confrontación política. En el marxismo nos entregó la proletarios versus burgueses como sucesor a lo que Marx llamaba lo que había existido antes, esclavos contra amos. Pero también esto ha reaparecido en una forma extraordinaria en la llamada interseccionalidad, donde muchos de los conflictos personales y colectivos a los cuales aludía Guillermo se encuentran en un punto en común que no es el mismo. Es lo que modernamente en el pensamiento woke o progresista significa opresores versus oprimidos. Y uno lo ve que como característica, y el gran error que se comete en los tiempos que vivimos es pensar que esto viene de un solo lado. Y ejemplo de ello es la polarización que ha ocurrido en Estados Unidos. Se necesitan siempre al menos dos para bailar este tango. Uno lo ve con facilidad en el adversario porque este discurso también adquiere una especie de arma que para ser lanzada contra el adversario, normalmente para aquel que no lo es. La democracia es distinta. Tal como usted decía, tiene la característica de buscar la unidad. El enemigo pasa a ser adversario solamente y se busca un consenso. Cuando se pierde esa búsqueda del consenso, mire lo que ocurre hoy día en la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo legal en el Congreso de Estados Unidos, que se suponía que era distinto. Esto adquiere la característica de enfrentamiento y ahí el ellos versus nosotros. El ellos puede ser muy variado, puede ser un solo enemigo, pero pasa a ser el enemigo
como lo vemos curiosamente en las calles de Estados Unidos y de las principales capitales de Occidente, con la reaparición del antisemitismo, que fuertemente algo en que era un conflicto lejano se transforma en algo presente, y uno lo ve en los testimonios de nada menos que los rectores y presidentes de las universidades de élite en Estados Unidos. Es un elemento complejo, pero no hay otra salida que lo bueno que tiene la democracia, que es el consenso y la búsqueda de acuerdos. A ver, el último punto que ha dicho el doctor Israel Zipper es importante. La democracia se caracteriza por llegar a acuerdos. Siempre hay una negociación, ¿verdad? Así es. Y la negociación se hace en torno a una mesa, no en una calle tirándose piedras. Así es. Entonces, lo subyace en esta discusión los riesgos por los que está pasando la democracia. No son pocos los que ven el fin de la democracia. Con la crisis política de España reciente hemos oído voces que hablan de cómo la Constitución, que recién se celebraba ayer, antier, la Constitución democrática puede irse al traste, puede desbaratarse, y el Estado español mismo puede desbaratarse por ellos versus nosotros. Y tenemos casos como el de Argentina recientemente, luego de la victoria de Milei. Me gustaría oír la opinión de Guillermo Holzman sobre estas circunstancias que he citado. A ver, yo diría que lo primero también, y habría que agregar a lo que ya hemos señalado y ha señalado Ricardo, en términos de que, y ya no estamos hablando de partidos políticos, ya no estamos hablando de la democracia formal que conocíamos anteriormente. Estamos hablando hoy día de movimientos, y estamos hablando de movimientos que se hacen sentir desde grupos minoritarios, ¿ya?, en las redes sociales, donde las fake news también tienen un rol, donde la visión, ¿no es cierto?, progresista pasa a ser un elemento que encanta a un grupo de minoritarios, y conforme la intensidad que este grupo tenga para hacerse presente en las redes, va instalando esta tiranía en las minorías. Si en el siglo XVIII, XIX, XX el problema era la tiranía de las mayorías, hoy día estamos sometidos a la tiranía de las minorías. Y ese elemento, yo creo que cuando lo vemos, representado en Milei, que en menos de 5 años logra la presidencia de la República con un discurso rupturista respecto a la conformación orgánica de lo que es la democracia, en lo que él domina castas. Pero estamos hablando de democracias también debilitadas, democracias que no tienen instrumental suficiente para poder asegurar un proceso de negociación que sea eficiente, donde la representación está cuestionada. Por decir algo solamente, acá en Chile, que es un país pequeño, hoy día hay 26 partidos constituidos, solamente 22 tienen representación en el Congreso. Hay 3 partidos en formación y 10 partidos en trámite, es decir, hay prácticamente 40 partidos. ¿Es posible generar una negociación en términos democráticos con 40 partidos cuando el crecimiento está en los extremos? Ese tema, digamos, lo aprovechan los movimientos que, no estando alineados ni con la izquierda y derechas tradicionales, en definitiva colocan otros temas en la agenda, que tienen que ver con el globalismo, tienen que ver con la manera en que se siente, lo inmediato, lo que se siente en términos de luchar contra el poder, luchar contra un poder que yo quiero tener, pero no sé cómo luego hacerlo. Y Milei ahí tiene todo un desafío. ¿Será posible de que transite de esa propuesta rupturista a una propuesta integradora? Es lo que hoy día está tratando de hacer, y vamos a ver si efectivamente a contar del domingo logra hacerlo. Pero el populismo, las visiones de las minorías más intensas, o estas minorías, digamos, que generan este manejo de las redes sociales y la descalificación del otro, para poder hacer, digamos, un imaginario de un nosotros que realmente es una minoría. Hablaba Guillermo, sí. No, perdón, lo interrumpí yo a usted. No, adelante, por favor, Ricardo. Sí, el desafío para la democracia es reinventarse desde una democracia simple a una democracia de calidad. Por ejemplo, en Latinoamérica, ninguno, ha logrado hacer ese tránsito, y siguen utilizando elementos más propios de la transición a la democracia, y luego viene el desafío. Si gana, como todos lo esperamos, María Corina Machado, las elecciones de la transición a la democracia, pero el tema es la calidad, y la diferencia es lo siguiente.
La calidad de la democracia va unido al republicanismo, es decir, al funcionamiento de las instituciones. No basta que las instituciones existan. Estas tienen que funcionar, hacerlo bien y prestigiar la función pública, que es el gran déficit de la democracia a través del mundo y por qué se ha alejado tanta gente de ella. Pero no existe otra salida fuera de ella. Es el sistema, como decía Winston Churchill, este es un mal sistema, salvo que todo el resto son peores, y eso está archiprobado en la experiencia. Lo que está confrontando la democracia son experiencias autoritarias, desde el wokismo en el mundo desarrollado a el populismo autoritario en América Latina, profundamente dictatorial y alejado de la democracia. Eso significa avanzar hacia una nueva institucionalidad con un rango que no ha existido tampoco en la ética, en los principios. Pero si recordamos bien, muchas de estas cosas han sido posibles porque los demócratas no han ayudado a defender a su sistema. A mí siempre me ha impresionado en mi país, en Chile, cómo los demócratas se alejaron de defender los 30 mejores años de la historia de Chile, que transformó a un país pobre en el más desarrollado o el más próspero. Se perdió esa lucha, como también se perdió en Argentina contra el peronismo, y en Venezuela. Recordemos la cantidad de elecciones que ganó Chávez en que los demócratas defendieran su propio logro. Curiosamente, nosotros tenemos en América Latina algo que no se aplica, pero que es más avanzado que ninguna otra región del mundo. Europa no tiene un equivalente a la Carta Democrática Interamericana, que es tratado constitutivo, es derecho interno, como lo es en Chile, de muchos países. Ahora se le quiere aplicar a Guatemala, pero jamás se le ha aplicado a otras verdaderas dictaduras. Ahí hay un elemento donde hoy día las elecciones en América Latina se ganan, y en otras partes del mundo también, no se ganan por hechos, se ganan por la narrativa. Y la narrativa, lo que significa la democracia, se ha ido desgraciadamente perdiendo por responsabilidad, y mire la política americana de Estados Unidos, de los propios demócratas. ¿Por qué los demócratas han dado ya por ganada la democracia? La han dado por consolidada, como que fuese ya inmortal, indestruible. ¿A qué se debió ese exceso de confianza? Puntualmente en la América Latina. Le pregunto a Guillermo, por favor. A ver, yo creo que la América Latina siempre ha tenido un cierto idealismo que ronda las propuestas políticas, un idealismo que ya sea de la perspectiva de derecha, con toda la visión liberal clásica, o de la izquierda, con todo lo que es ese ideario revolucionario. Digamos, la democracia siempre ha estado asociada a un cierto de idealismo, perfección, que no se da en la práctica y cuyos líderes claramente no han dado el ancho para poder consolidarla y poder ampliarla. Muchas veces la democracia bastaba solamente con una buena constitución o con leyes que fuesen razonables en términos de lo que la sociedad quería. Pero cuando el Estado en América Latina se va quedando atrás, y la globalización tiene mucho que ver en ello, cuando la sociedad evoluciona más rápido y el Estado se queda estancado, se produce, yo diría, una grieta, una confrontación de tal magnitud que en definitiva deja el espacio para nuevas propuestas que intentan superar lo histórico, intentan superar lo liberal clásico y por supuesto lo revolucionario clásico basado en lo que fue la propuesta de Marx inicialmente. Y es ahí donde aparecen estas visiones libertarias por una parte, aparecen otras visiones minoritarias pero que son rupturistas, aparecen estas visiones progresistas, digamos, que todo lo que es el progresismo woke, al cual hacía referencia Ricardo, y que en definitiva intentan romper cristal por cristal de lo que construye la democracia. Sí. Pero es aquí donde yo creo que está el punto, es decir, la democracia siempre va a ser un cristal que se puede quebrar. Y cuando las minorías empiezan a quebrarlos, no nos damos cuenta cuando en realidad ya no queda nada de esa cristalería que se había construido por siglos. Y es ahí donde el idealismo nos juega en contra, porque no fuimos capaces de poder tomar lo práctico, lo que estábamos mirando, y preferíamos mirarlo con la lupa del idealismo y no de lo que realmente estaba pasando. En Chile, digamos, y otros países pasó algo parecido, 30 años que fueron de éxito finalmente se miraron con otra mirada, con una lupa que era distinta a rupturista a lo que efectivamente estaba haciendo, en vez de hacernos cargo de la deficiencia que había en estos 30 años, de una autocrítica
y es ahí donde los partidos políticos quedan completamente fuera de la ecuación y surge con mucha facilidad estas visiones populistas, neopopulistas, como le queramos llamar, pero que en definitiva van en contra de un sistema, de un Estado, en definitiva, que no ha sido capaz de colocarse a tono o al mismo nivel del avance que lleva la sociedad. Yeah. Quiero agradecerles a Guillermo Holzman, quien acaba de hablar desde Santiago de Chile, y a Ricardo Israel Zipper en Hollywood, Florida. Gracias, Ricardo, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Un gran abrazo, Ricardo. Gracias, César Miguel. Gracias. Adiós. El reloj indica 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:24 de la mañana. Prepárate para manejar la tendencia en South Day Kia, tu concesionario de confianza con el mejor servicio al cliente. Nuestros asesores de ventas están listos para guiarte y mostrarte la mejor opción para ti, ya sea arrendamiento o compra. También te brindarán orientación sobre cómo prepararte para tener un buen historial crediticio antes de comprar un auto nuevo. Además, el nuevo auto eléctrico EV9 estará disponible este mes de diciembre en South Day Kia. Desde ya puedes hacer tu cita para probarlo. No te lo pierdas, South Day Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia con nosotros. Visita South Dixie Highway, Miami, Florida, 33157. Te esperamos. En las conversaciones que han tenido funcionarios de la administración Biden con funcionarios del gobierno venezolano, ha estado el tema de los presos norteamericanos. En la entrevista que pude hacerle a Juan González en la Casa Blanca, se refirió a la prioridad que tenían ellos de lograr la liberación de los detenidos norteamericanos. Tal liberación no ha ocurrido todavía. Leo esto. Entre los estadounidenses presos en Venezuela está el abogado Eivin Hernández, detenido en la frontera con Colombia. Hernández envió una carta a la Casa Blanca y además se conocieron algunos audios de él y de otro preso que solicitan a Joe Biden trabajar por su liberación, incluyendo un posible canje con el empresario Alex Saab. CBS News obtuvo una carta y grabaciones enviadas desde Caracas por Hernández y otro compañero de cárcel, Gerald Kenmore, un ingeniero de software del norte de Texas, en la que pide a su gobierno trabajar por la liberación. Hernández también se refirió al secretario de Estado Antony Blinken y nombró específicamente a cada uno de los principales funcionarios latinoamericanos de la administración Biden, incluido Juan González. Hernández dijo que cree que deberían reunirse cara a cara con funcionarios del gobierno venezolano. El otro que participa en la carta, Kenmore, también dijo en la grabación que tiene motivos para creer que Caracas quiere que Estados Unidos libere a una persona favorita. Este término va entrecomillado. Aunque no dijo su nombre, todo indica que se refería a Alex Saab, preso en Miami. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista de Armando Info, Roberto Denis. Nadie le ha seguido más la pista a Alex Saab que Roberto. Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Me gustaría oír tu opinión, Roberto, sobre esto que acabo de leer. Bueno, a ver, César Miguel, hay varias cosas, ¿no? Pero digamos la primera y que yo siento que es de las más reveladoras y no es algo que se sepa mucho hasta ahora,
es que eso que tú estás leyendo y esas noticias que tú estás, digamos, comentando, donde familiares de los americanos presos en Venezuela están casi que sugiriendo o empujando, porque bueno, se canje a los detenidos americanos en Venezuela por Alex Saab, eso tiene una explicación. Y esa explicación es que el propio régimen de Nicolás Maduro es el mensaje que le ha transmitido a los familiares de los presos estadounidenses en Venezuela. Desde hace tiempo yo tengo conocimiento de que eso está ocurriendo, que desde Venezuela juegan, digamos, con eso, transmitir ese mensaje a los familiares de estos presos estadounidenses en Venezuela, para que de alguna forma ellos, como ciudadanos americanos, terminen, digamos, colocando el tema en los medios de comunicación, presionando de alguna forma desde el punto de vista de la opinión pública a la administración de Joe Biden, para que incluya a Alex Saab en un eventual canje con estos estadounidenses presos. El tema con Alex Saab, digamos, lo hemos hablado otras veces, es que siempre Nicolás Maduro, desde que comenzaron casi que esas negociaciones bilaterales a través de Juan González y otros personeros de la administración Biden con el régimen de Nicolás Maduro, siempre han metido el tema de Alex Saab sobre la mesa, lo han puesto sobre la mesa como una prioridad para Venezuela. Desde Estados Unidos siempre se le ha manifestado que eso es un asunto judicial, que está en manos de un tribunal y que hasta que ese caso no tuviera, digamos, una resolución judicial, un desenlace judicial, el Ejecutivo, digamos, el Poder Ejecutivo no se puede meter en eso. Entonces, a lo que ha apelado el régimen de Nicolás Maduro es a esta especie de, no sé, chantaje, sí, yo diría chantaje, y es hacerle, digamos, llegar el mensaje a los familiares para que sean ellos quienes coloquen, digamos, en la opinión pública esta tesis o esta hipótesis de, si se canjea a Alex Saab, seguramente se entregan a los estadounidenses presos en Venezuela. Al final, esto es terrible, pero es, digamos, literalmente casi que una extorsión, casi que, digamos, un chantaje donde, digamos, no importa si hay argumentos o no, en la mayoría de los casos entiendo que no, para que estos ciudadanos americanos estén presos en Venezuela, pero sencillamente los tienen como fichas de cambio y, bueno, creo que eso nos habla de la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Claro. Ahora me gustaría poner en contexto esta situación con los últimos acontecimientos en Venezuela. No solo el 30 de noviembre no hubo liberación de presos, no solo no hubo ninguna diligencia en el sentido de levantar inhabilitaciones, sino que ha ocurrido todo lo contrario. Ayer Tarek William Saab, procedió con estos órdenes de captura contra otros dirigentes políticos de la oposición. Me gustaría ver cómo se puede contextualizar el caso anterior con lo que está ocurriendo ahora. Sí, eso es importante, César Miguel. Ojo, no solo es que ayer Tarek William Saab casi que anuncia, digamos, lo que ya había anunciado Maduro horas antes de una conspiración que ya Nicolás Maduro sabía, y después viene como el fiscal a armar el relato y hacerlo público. Es que ahí incluyeron a otro ciudadano americano, que es el último detenido en Venezuela, que es ese ciudadano que se llama Savoy Jadon Wright. Pero este ciudadano estaba detenido en Venezuela desde el 24 de octubre, según informó Associated Press hace unas semanas. Estaba detenido desde el 24 de octubre, y ayer viene el fiscal a relacionarlo en este complot que supuestamente armaron por el asunto del referéndum del Esequibo, ¿no? Digamos, eso es importante para ver cómo, insisto, manejan esto como literalmente como fichas de canje, fichas de cambio, para ver si rescatan finalmente al contratista favorito de Maduro, que es Alex Saab. Pero la pregunta tuya es interesante, ¿por qué? Porque en el acuerdo de Barbados, luego de que se firma el acuerdo de Barbados y avanzan, digamos, un poco las negociaciones, era Vox Populi, hubo una liberación inicial que incluyó a Requesens y a Roland Carreño, digamos, entre los más destacados presos políticos, pero, digamos, estaba previsto que para el 30 de noviembre Venezuela se había comprometido al menos a liberar a otros 20 presos políticos. Eso, como tú bien decías, no ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el régimen de Nicolás Maduro
está jugando es con esta posibilidad de decir, bueno, liberen a Alex Saab y yo suelto a los americanos. ¿Por qué? Porque según le ha transmitido el régimen de Nicolás Maduro a través de Jorge Rodríguez a Estados Unidos, una cosa es, digamos, la liberación de los presos políticos venezolanos y otra cosa, digamos, lleva a otros términos, a otra negociación, otros canales, la negociación de los norteamericanos presos en Venezuela. Lo cierto es que aquí no ocurrió, como bien decías, nada, ninguna de las dos, porque no liberaron, que se esperaba que en total iban a ser 20 nuevos presos políticos que iban a liberar. Eso no ocurrió, más bien están deteniendo a nuevos actores políticos en Venezuela, como ya vimos ayer, y siguen deteniendo a ciudadanos americanos para seguir en esta presión de intentar liberar a Alex Saab. Pero como digo, lo que creo que es importante tener en cuenta es un poco cómo juega el régimen con esto de las detenciones, ¿no? Una cosa, ellos están negociando, bueno, una cosa es que nos comprometimos a liberar 20 presos políticos, pero eso no incluye a los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos tenemos que negociarlos de otra forma, y ahí es donde están presionando con el tema de Alex Saab. Ya. Los tratan como fichas, como si fueran esclavos. Literalmente, César Miguel, lo que nos revela un poco cómo se maneja el sistema judicial venezolano, que de justicia tiene poco y nada, pero además un poco, como digo yo, la naturaleza de estos señores que negocian a la gente de facto como si fuera mercancía, sencillamente en función de sus intereses. Ya. En fin. Bueno, Roberto, estaremos muy pendientes. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, César Miguel, un gusto. Roberto Denis es periodista venezolano exiliado en Bogotá, entre otras cosas precisamente por las investigaciones que ha llevado adelante en Armando Info del caso de Alex Saab. Son las 10:36 de la mañana. ¿Qué es la I-94? La I-94. Esa pregunta se la formulo a la única persona que me la puede responder, que es la doctora Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Muy buenos días, Michelle. Buenos días a ti, César Miguel. ¿Qué es la I-94? Bueno, la I-94 es el documento que te otorga inmigración una vez que eres admitido a los Estados Unidos, que controla tu estadía. Ese documento es lo que dice con qué clase de estadía puedes estar. Esa clase de admisión es lo que controla lo que puedes hacer estando aquí, y también te dice por cuánto tiempo te puedes quedar. Ahora, este documento no es, antes te lo daban como un papelito cuando entrabas al pasaporte, al aeropuerto. Ahora no, ahora es digital, y es la obligación de cada persona que viaja a los Estados Unidos de entrar a la página web de CBP y retirar su I-94 cada vez que llega a los Estados Unidos. Nadie te lo dice, pero eso es implícitamente la obligación. CBP, también puedes obtener, perdona la interrupción, ¿sí? Michelle, CBP. B de burro, P, Customs and Border Patrol. Entonces, cuando entras a los Estados Unidos, presentas tu pasaporte, ellos van a generar una admisión digital y tienes que ir a la página web de CBP, I-94, poner tu nombre, tu apellido, tu número de pasaporte, y ahí vas a ver la I-94. A veces no sale y tienes que buscarlo con diferentes combinaciones de nombre. Pero eso es el tiempo que te admitieron. A veces te dan menos del tiempo que anticipas, entonces es importante verificar. Por ejemplo, si se te va a expirar el pasaporte, a veces nada más te admiten hasta la fecha de expiración de tu pasaporte. Si el oficial por alguna razón cree que no vas a cumplir los requisitos de la visa, te pueden dar menos de los meses que te deberían dar. La otra forma de obtener una I-94 es si estás acá y decides extender tu estadía o cambiar tu estatus con una aplicación a inmigración. Entonces, una vez que esa aplicación está aprobada, Migración te va a mandar una antorcha, que es una I-797, que abajo va a tener una nueva I-94, que si, por ejemplo, estuviste aquí como turista y cambiaste a una visa de trabajo, te van a dar una nueva I-94
que va a estar en esa antorcha y extiende tu estadía. Esa I-94 vale entonces para todos los extranjeros en Estados Unidos. Sí, entonces todas las personas que no son residentes o ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos legalmente tienen que tener una I-94. La única excepción es que durante la pendencia de una aplicación, por ejemplo, si aplicaste asilo o aplicaste a un cambio de visa y no ha sido aprobada, durante esa pendencia no vas a tener una I-94, pero te permite estar en los Estados Unidos mientras esperas la respuesta. Si no tienes una I-94 válida, estás para propósitos de inmigración ilegal, a menos que tengas un proceso andando que te dé permiso de estadía. ¿Qué sugieres entonces? ¿Qué es lo más correcto, lo prudente que debe hacer una persona para permanecer legalmente en Estados Unidos una vez que entró? Vigilar su I-94 y asegurar de o salir antes de que expire o cambiar o extender su estatus. Ahora, un punto que me gustaría decir y aclarar es que la I-94 controla tu estadía acá, pero esa I-94 no permite que cruces la frontera. Entonces, para cruzar la frontera después de salir a los Estados Unidos y poder regresar, necesitas una visa válida en el pasaporte. Y el único lugar donde puedes obtener una visa es en una embajada. Entonces, si extiendes tu I-94 en los Estados Unidos, por ejemplo, entraste como turista, cambiaste a una visa de trabajo, te la aprobaron por 3 años, si sales, tienes que pasar por una embajada para que te den una nueva visa antes de regresar. La I-94 no te va a permitir viajar. Entonces, la abandonas básicamente cuando sales y te darán una nueva I-94 dependiendo de la visa con la cual entras cuando regresas a los Estados Unidos. Ahora, eso es en el caso de que hayas estado más tiempo del que te permitió la I-94, ¿no? No, en cualquier circunstancia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí como turista, me van a dar una I-94 por 6 meses. Si yo salgo al tercer mes, no puedo regresar con la I-94. Abandoné esa I-94. Tengo que pedir otra. Regresar con la visa y cuando entre con la visa me darán una nueva I-94. Ya, muy bien. La diferencia entre la I-94 y la visa, entonces pasaría a ser que la visa... I-94 es el documento que controla tu estadía a los Estados Unidos una vez que entraste, ¿verdad? Entonces, si consideramos que estás entrando a un club, el ticket de entrada es lo que te permite entrar. Pero cuando entras te van a dar una I-94 que dice cuánto tiempo te puedes quedar en el club. Y cuando se termine esa I-94 te tienes que ir. Muy bien, muy bien. La visa es el ticket que te permite entrar. Y la I-94 es lo que controla cuánto tiempo te puedes quedar. Muy bien. Por ello es que es importante que usted consulte a un buen abogado de inmigración como lo es la doctora Michelle Canero. Llame, por favor, para más información al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte. Y la primera consulta será... gratis. Así es. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, César. Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. 10:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Ayer, por alguna razón, siempre la gente, los que nos gusta el béisbol, hablamos, en fin, cualquier cosa. Y ayer, mientras salíamos del estudio y entraban Daniel Chapela y Fernando Arreaza, no recuerdo a cuenta de que mencionamos a Vitico Davalillo.
Y una vieja discusión entre los fanáticos en aquellos años 60. ¿Quién inventó el hit? ¿Teolindo Acosta o Vitico Davarillo? Pues, ¿qué cosa? Ayer me fui pensando en Vitico Davarillo cuando salí de la radio y en la noche Mari Montes nos da la noticia. Se fue Vitico. Mari Montes está en la línea telefónica. Mari, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César, y a toda la audiencia y a la audiencia del béisbol. No solamente a los caraquistas. Ayer me regañaron porque me dirigí a los caraquistas y a todos los beisbolistas y no nombré a los Tigres de Aragua. En el amor se pelean a Vitico todos los fanáticos venezolanos y también acá. Vitico jugó 16 años en las grandes ligas y 30 años en el béisbol venezolano. Por eso dejó esos números imposibles de superar, los 1.500 hits, por supuesto, pero imagínate pensar hoy en 30 temporadas. Sí. En esas 30 temporadas, Vitico dejó promedio de 325 y yo decía esta mañana que si alguna certeza teníamos los caraquistas cada vez que estaba Vitico en el círculo de espera es que venía un hit. Él era el rey del hit indiscutible para nosotros. Además, un pelotero hoy nos impresiona, Shohei Ohtani, y tenemos que recordar que nosotros tuvimos a Vitico que también fue pitcher. Desde el montículo ganaba juegos. Así es, así es. Hay una historia que no sé si está confirmada. Red Shrinsky era manager de los Cardenales de San Luis y necesitaba un pitcher zurdo, pero para no sacar al pitcher, bajó a Vitico del center field al montículo para que le lanzara al bateador, no recuerdo quién sería, y el pitcher lo puso, vaya usted a saber, en el right field, no sé. ¿Eso está confirmado? Tengo que buscarlo, porque creo que es una leyenda, porque si lo movió no podía traer... después que tú lo mueves no lo puedes devolver a la otra posición. Pero habría que ver cómo eran las reglas en aquel momento. Recuerda que las reglas cambian tanto, que a lo mejor es posible que haya sido así, pero es una historia que siempre se cuenta. Sí. Entonces, porque podía hacerlo. Vitico podía ser un tremendo pitcher y el gran bateador que fue. Que él dijo mucho ayer en su historia en Instagram, hablando del maestro que era, además, porque yo nací en 1967 y ya Vitico jugaba. Yo vi a Vitico brillando con los Leones del Caracas y lo recuerdo sobre todo con Oakland y con los Dodgers. Pero tuvo una pasantía de 16 años en las grandes ligas. Así que a nosotros nos dio tiempo de ver a Vitico niños y después estar en la universidad y salir al estadio y Vitico seguía dando palo. Sí, así es. Él debuta con los Indios de Cleveland. Con los Indios de Cleveland también, con ese equipo debuta, exactamente. Leo aquí que el venezolano debutó con los Guardianes de Cleveland. No, señor, los Guardianes son ahora. No, los Guardianes son muy recientes. En aquel momento eran efectivamente los Indios. Los Indios de Cleveland. Los Indios de Cleveland. Yo lo vi jugar en el 72, cuando yo estaba en Houston, estudiando en Houston, lo vi jugar con el uniforme de los Piratas. Estuvo con Exactamente. Estuvo con los Atléticos, estuvo con los Angelinos, estuvo con, ya con los Cardenales lo mencionamos. Había algo particular en su manera de batear, y es que levantaba la pierna derecha antes de hacer el swing. Y le criticaban que ahí perdía tiempo, perdía fuerza, y sin embargo lo hacía como si en lugar de batear se preparase para lanzar. Sí, es cierto, era por eso cualquier sombra que tú puedas ver de alguien que batee parecido te recuerda a Vitico, y a mí me pasa con Ichiro Suzuki. No sé, es algo en el swing zurdo, obviamente los dos, y súper prolíficos hiteadores. Vitico tiene más de 4.000 hits si sumamos todas las ligas en las que jugó. Obvio, en las grandes ligas
el gran agitador venezolano es Miguel Cabrera, pero Vitico dio el palo en México, dio palo en el Caribe, obviamente en las grandes ligas, en nuestra pelota. Uh-huh. De verdad una carrera muy impresionante y sobre todo longeva. Hay una cita que yo recuerdo mucho siempre de Tom La Sorda, siendo manager de los Dodgers, uh-huh, que él decía, yo no sé qué edad tiene Vitico, pero me dicen que era mesonero en La Última Cena. Y después decía, no me importa qué edad tiene, él da hits. Sí. Es el tipo que sale del banco y puede dar un batazo para cambiar un juego. Y bueno, quiero decir, César, además de su amor por los Leones, su hija Helga hizo todas las diligencias ya para que mañana, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, uh-huh, pueda ser velado en el parque donde brilló y donde nos enseñó y nos enamoró del béisbol, el Parque Universitario de Caracas. Muy bien. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Leones ofreció el Monumental, pero como dice Helga, mi papá ahí no jugó. Claro. Entonces va a ser en el Universitario donde corresponde. Muy bien. ¿De qué murió Vitico, Mari? Mira, Vitico, además de los 84 años, se le presentó una obstrucción intestinal que se complicó, débil con los años, y también debo decir, cercana a la familia, que Vitico, desde que murió su esposa Soraya, estaba muy triste, muy afligido. Yeah. Y ayer incluso dijo que si había que hacer tratamientos y cosas para extenderle la vida, que por favor lo dejaran así. Soraya, que siempre la veíamos precisamente allí en el Universitario. Sí, señor. Mari, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Recordaremos Te siempre... mando un abrazo porque a Vitico lo despedimos con tristeza, pero lo recordamos con alegría. No hay otra manera de hacerlo. Inmensa alegría, con inmensa alegría. Sí, señor. El gran Víctor Davalillo, que tuvo la fortuna, por ser el hermano menor de Pompeyo, de que hasta a los 84 le seguimos llamando Vitico. Muy bien. Gracias, Mari. Un beso. Mari Montes, la dama del béisbol. 10:55. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.